Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa. En la noche de hoy tengo un invitado que toca muchísimos campos, desde el profesorado, la radio, gestión cultural, y nos vamos a meter en profundidad en muchísimos temas que él como profesional y con sus años de experiencia en otros sectores tiene mucho que decir. Para no aburrirles mucho y empezar con la entrevista, le damos la bienvenida a José Luis Tensados. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, gracias por tenerme hoy aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Para quien no te conoce todavía, ahora veremos por qué digo para quien no te conoce todavía por un medio en el que estás. ¿Quién es José Luis Trenzado, para quien no te conozca todavía? José Luis Trenzado esencialmente es un modesto profesor universitario e investigador que lleva 35 años, como digo yo muchas veces, con la tiza en la mano y metido en un laboratorio investigando en termodinámica, en el área de física fundamental, intentando desarrollar, y yo creo que, bueno, con razonable éxito, una vida académica que rinda beneficio no solo a la institución que me acoge, sino al conjunto de la sociedad que nos subvenciona y nos financia, en términos, insisto, docentes e investigadores, pero que, como uno tampoco domina las pulsiones personales, por debajo subyace una pasión incontenible por la cultura, por medios como este en el que estamos, por la radio, por la difusión del conocimiento, y eso al final, en los tiempos que me permiten mis funciones esenciales de tipo profesional, pues acaba derivándote a mil sitios como puede ser, insisto, la radio, la televisión, en su época, cuando estaba de vicerrector en la universidad, pues el desarrollo de la cultura, el teatro, porque además creo, y soy un firme convencido, de que en la formación integral de un estudiante universitario, un estudiante en la formación superior, esa es una pata que no debe cojear. Está muy bien ser estudiante, hay una frase muy típica y casi estándar que se usa mucho, que es eso de que si el estudiante pasa por la universidad o la universidad pasa por el estudiante. Yo creo que es esencial que el estudiante se sienta invadido, inundado por el espíritu universitario, y eso muchas veces va o debería ir más allá de estrictamente lo que se imparte en las aulas. No todo es, por llevarlo a mi terreno, explicar el teorema de Gauss o explicar el electromagnetismo, que ya fue de alguna manera inventado en el siglo XVII y alguna que otra cosa más. También está en despertar la curiosidad y sobre todo formar gente integral en todos los sentidos, gente que tenga una formación tremendamente transversal y que, posicionados en un entorno profesional, en mi caso que formo ingenieros de la ingeniería, sean operativos, pero cuando los descontextualizas y los pones en un entorno estrictamente social, en el hall de la entrada de un espectáculo de ópera o de una tal, tengan también la suficiente transversalidad de conocimientos como poder hablar con solvencia de prácticamente cualquier tema. Y eso yo creo que también es función de la universidad. Ahí te doy toda la razón, porque a veces parece que, y perdónenme los que nos pueden estar viendo, a veces parece que estamos robotizados. Bien tú lo dices, vas a la materia, te riges a la materia y te olvidas de que hay otro mundo al margen de eso. En el ámbito de la docencia, claro, doctores tiene la iglesia, decía el refrán. Hay muchas cosas. Yo creo que al final la experiencia es la que te da el estar 35 años a pie de obra día a día con los estudiantes justo enfrente y un poco en la trinchera de la tiza, por decirlo de alguna forma. Ya no se usa tiza, es un término un poco arcaico, ahora son todos rotuladores y pizarras digitales, pero para mí sigue siendo el mundo de la tiza. Es indudable que el contacto con el estudiante te posiciona en cuál es la realidad de la gente que tienes delante, y tú estás intentando formar de alguna manera a lo más granado, a lo más selecto de la sociedad para el desempeño del futuro de nuestra propia vida, de nuestra propia sociedad. Y en ese sentido, insisto, creo que es muy interesante y muy fundamental que la gente tenga una formación íntegra. Totalmente. Justamente combinas eso, estás hablando de física, formas a ingenieros, y también haces mucho hincapié en eso, la gestión cultural, en el que se sepan desenvolver en otros campos. ¿Cómo ha influido justamente tantos años de formación en esa materia, pero también tantos años de adquirir conocimientos fuera, en lo cultural, en lo que nos rodea, para poder combinar esa visión que tienes ahora tú de la gestión cultural desde tu punto más razonable o más de raciocinio, como se suele decir, de la razón me lleva a esto, pero también está lo emocional. ¿Cómo fusionas una cosa con la otra? No es sencillo cuando además tienes que compaginarlo con una vida personal, es decir, son muchas cosas. El tiempo es finito, es decir, bueno, en mi campo de la física podríamos discutir sobre eso, pero el número de horas que tiene un día está tasado, está estipulado,
y por más que uno quiera dedicarse, puede variar la intensidad de dedicación, pero no elongar el tiempo de la misma. Cubrir todo, conciliar todo, no es sencillo. Pero el gran valor que tiene lo emocional, la pulsión, es que te permite sacar energía incluso cuando estás devastado por el desgaste de todo lo demás que has ido realizando a lo largo de las jornadas o de la semana. Sale porque te tiene que salir, sale porque te gusta, y además es algo que se va retroalimentando porque vas creciendo en esa dinámica, y eso te permite, sobre todo si eres una persona como yo, con quizás un ánimo. Yo nunca me he considerado una persona particularmente ambiciosa, ni falto de ambición tampoco, pero hay un cierto ánimo honestamente expansionista en el sentido de querer crecer, de querer ofertar cada vez más, de abrirse cada vez más a posibilidades. En los ámbitos de yo no me he formado en la gestión cultural, me encantaría tener una formación más reglada sobre ello. Simplemente ha sido pues un trabajo de prueba, error y de experiencia constante. Estableces contactos, estableces una cartera de contactos, estableces conocimientos, conoces mejor el medio, y sobre todo lo único que haces es, como yo he sido un disfrutón absoluto de la cultura, lo paso extraordinariamente bien sentado en un patio de butaca viendo una obra de teatro, lo paso extraordinariamente bien en la sala oscura viendo una película. Eso me llevó en su día a crear, por poner un ejemplo, el aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La aula de cine se crea en el año 2003, ya vamos para 22 años. Yo creo que no hay ninguna iniciativa cultural en nuestra universidad tan longeva, y la creo con el ánimo de no solo poner, ahora mismo con 57 plataformas de streaming y teniendo todas las películas al alcance de la mano, parece que queda un poco de modé, pero en su momento era difícil ver determinadas películas, ponte 20 y tantos años atrás, fuera de lo que eran los catálogos habituales, y por supuesto lejísimo estaba Monopol y estaba la gente de Vértigo y tal, pero la cinefilia más militante no tenía espacio donde poder ver determinadas o revisar determinadas obras esenciales del séptimo arte, y esa era una primera pretensión. Hasta ahí podía haber sido ya suficiente, pero en este ánimo, digamos, honestamente expansionista, yo decía, pero bueno, ¿por qué no proyectamos, mirando también al espejo de otra aula de cine muy histórica de los años 70, que fue la de la Universidad de La Laguna, un espacio que además aproveche e instrumentalice en el mejor sentido de la palabra del cine para generar un espacio de debate? Entonces de repente te ves en esa especie de pensamiento encadenado, diciendo, bueno, pues la proyección ya no es solo la proyección, sino voy a traer un invitado, y este invitado, aprovechando la película, nos va a dar una disertación y va a tener un encuentro y tal. Y ya que es, pues mira, ya igual traigo al actor que aproveche, que viene que va al Cuyá y me habla de no sé qué cosa, y al final tienes una actividad súper transversal, súper gigante, por decirlo de alguna manera, que es del máximo goce y que además tiene la respuesta, porque al final, por mucho que a veces en la gestión cultural, sobre todo la respuesta de los políticos es que no merece la pena, para las personas que vienen, digo, mira, estás trabajando con dinero público, tu obligación es ejecutar presupuestos de dinero público para generar la mejor oferta a la sociedad que te está financiando. Tu preocupación tiene que ser generar un producto de calidad. Si eso es así, te aseguro que el sistema evoluciona de forma espontánea y acaba derivando en éxito. Lo que no nos podemos plantear es que si un año no vienen sino 3 personas, pues ya suspendo la actividad, porque al final no tendrías una iniciativa como esta que te comento, la Aula de Cine, que lleva 22 años y ahora la está dirigiendo con muy buena mano mi querido amigo Diego Grimaldi Rey, y sigue funcionando exactamente igual de bien. Ha caído Monopol, Vértigo sigue también funcionando, pero el Aula de Cine es un referente para toda la cinefilia local. Y además has tocado la clave, y es lo que dices tú, uno como escritor, también a mí como escritor, y en mi época estudiantil, cuando el típico profesor de literatura te mandaba a leer una obra, y si te mandaba a leer de un escritor canario, hacía todo lo posible por traerte al escritor después de leerlo, que tener ese feedback, interactuar con él, es algo que también se echa en falta. Es que conocer a los creadores, conocer a las personas que están generando aquello que tú disfrutas, es esencial, porque además te dimensionan mucho mejor aquello que tú estás, el producto que tú estás queriendo, bueno, disfrutar y ver, pero además también mucho mejor conoces la labor que está detrás de la persona. Yo ahora en el programa de radio que tengo en Radio Las Palmas, en La Ruta de la Seda, es un programa muy heterogéneo. La gente dice, ¿es un programa de cultura? Sí y no. Es un programa de cultura, pero se habla casi tanto más de ciencia que de cultura. Se habla casi tanto más de medicina que de cultura. Están pasando por ahí muchos de los políticos. El alcalde de Galde, de este municipio, vendrá ya en un par de semanas, y es una persona absolutamente interesante cuya entrevista estoy deseando también tener. Y han pasado por ahí personas que hablan de la realidad social de la capital y de la isla y del archipiélago. Tenemos debates en términos de tertulia de actualidad con un músculo periodístico realmente notable.
Bueno, al final es una cuestión que va como creciendo y tú vas presentando a la sociedad a través de ese portavocía que es el programa de radio, pues cuál es la realidad que nos rodea, qué nos está viniendo, qué gente sirve de promoción, pero al mismo tiempo sirve para un mejor conocimiento de todo eso. Yo creo que en el fondo esa es la función que tienen que tener los medios y esa ha sido siempre mi vocación, más allá de la formación académica de ingeniero. Eres de los míos porque aquí también es muy variado, es verdad que tenemos invitados de todos y a veces lo que dices tú también, darle esa visibilidad, por así decirlo, a esas personas que no tienen esa oportunidad de ser entrevistados o no tener ese conocimiento y a lo mejor tienen muchísimo que aportar porque siempre vamos a, perdón la expresión, siempre vamos a sota, caballo y rey, a los mismos de siempre y entonces tenemos el concepto ese de decir, y esta gente no tienen derecho a ser conocidos y tienen mucho Totalmente, que aportar. fíjate, lo estaba hablando parece que lo hemos hecho a propósito, pero te aseguro Pero que es estrictamente casual. Ahora con unos compañeros, antes de venir para acá, me comentaba, oye, y la persona que entrevistaste la semana pasada, la semana pasada entrevisté a José L. José L. es un chico, un señor, un hombre, que tenía una formación, era piloto de vuelos así, bueno, no de vuelos grandes, sino de avionetas y tal, vuelos recreativos y tal. Y con la pandemia se produce un crack en su cabeza, por decirlo de alguna manera, y decide cambiar radicalmente de vida y dedicarse a aquello que era su pasión, que era tocar la guitarra. Y además, dice, como no sé cuáles van a ser mis oportunidades reales, voy a coger el escenario más sencillo que tengo, que es la calle. Y se va a la calle. Cuando tú oyes la entrevista completa, todos estamos buscando en nuestra vida, probablemente de una manera casi forzada por el sistema, es la estabilidad. Una vida como la humana, que es una vida estrictamente contingente, buscar la estabilidad es casi una entelequia, es estar persiguiendo fantasmas. Pero nos creemos y vivimos y dormimos tranquilos pensando, yo pago mi hipoteca, yo tengo mi despensa llena y tal, pero al final, de hoy para mañana, una analítica o no sé cuánto te cambia radicalmente todo el panorama. Y este hombre ha decidido vivir de una manera quizás un poco más bohemia. Más allá de que el traerlo al programa haya tenido un valor instrumental para él, para darse a conocer un poco más o tal, que la sociedad a través del programa, o nuestros oyentes, que afortunadamente son muchos, vean que no es que sea otra vida posible, pero que hay más heterogeneidad, que hay mucha más riqueza, que hay gente que vive de otra manera y que también son formas de vivir y que además te permite a lo mejor reevaluar tu propia vida y decir, igual tengo que empezar a apostar más por cierto tipo de disfrute, por ciertos aspectos de mi vida, porque esto de hoy para mañana se te va y estos son ejemplos que igual no solo es la persona de éxito, la persona, el político que está en primera línea de cabecera de periódicos, de noticias, o el actor nacional de primer nivel, sino también estas historias pequeñas, aparte del enorme interés humano, tienen también un valor reflexivo que te permite también reevaluar muchos de los estándares en los que nosotros estamos viviendo y nos levantamos cada día. Y que esas personas son las que más se acercan a nosotros como sociedad, porque lo que dices tú no es la élite, es el de a pie, que es igual que yo, que los de élite también son igual, son seres humanos igual que nosotros, pero a veces es idolatrar a esas personas, pero a lo mejor que tenemos al lado, perdón, la presión tiene muchísimo más que aportar que uno de ellos. Claro, porque además desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje, no solo el valor sociológico, sino incluso del aprendizaje vital, es muy interesante porque él, según nos estuvo comentando, toma una decisión voluntaria. De forma volitiva, él dice, quiero cambiar de vida. Pero hay gente que le pasa lo mismo y no es de forma voluntaria. Y yo me sorprendí una vez, leí un artículo sobre cuáles eran un poco los recorridos de muchas de las personas que uno ve sentado en la puerta de un supermercado, a lo mejor no en las mejores condiciones, pidiendo, intentando buscar una forma de subsistir, y a lo mejor hay una intrahistoria ahí que te sorprendería ver que a lo mejor hay alguien que estaba mucho mejor posicionado que tú y determinadas situaciones, a veces malas decisiones, a veces simplemente cuestiones involuntarias al albur de lo que pasa en la vida, han acabado derivándola allí y a lo mejor no tomó decisiones correctas en su momento, no vivió la vida de la manera que debía y luego se paga un precio. E incluso aunque no te pase eso, que tú llegues al final de tu ciclo vital y digas, ¿y de mi vida qué ha sido en realidad? Con esto no quiero decir que eso quiera ser muestra ni ejemplo de nada, pero que sí conocer otras realidades es importante. Y para eso, la radio, los medios, deben yo creo que también recoger esas historias
ponerlas en el escaparate y que luego cada cual haga la reflexión personal que estime oportuna. Totalmente, totalmente lo comparto contigo. Y justamente haciendo reflexiones en esas situaciones, en lo que nos pueden aportar esas personas, ¿cómo surge o de dónde te surge la necesidad de empezar a meter, como siempre decimos, las narices, empezar a meter esas pequeñas pinceladitas o esas pequeñas instrucciones en radio? ¿Cómo surge la oportunidad? ¿Cómo surge la oportunidad o la necesidad, como bien decimos? Porque a veces ya buscamos una oportunidad para nosotros de adquirir conocimiento y profesionalidad, hablándolo así, pero también de conocer esa necesidad de, jolín, yo quiero mostrar al mundo cosas. Yo muchas veces hay una persona a la que yo admiro profundamente y quiero, que es Gonzalo Ubani, el director de todo el Cuyás, por decirlo de alguna manera. Una persona preparadísima, un tipo interesantísimo y una gran persona, que en relación al teatro dice que lo del teatro tiene que tener esa especie de epifanía en la que vas un día, te da, siempre me llamó la atención el término, una patada en el estómago y a partir de ahí ya tú estás enganchado y no te puedes desenganchar nunca. Eso me pasó a mí exactamente con la radio. O sea, en un momento determinado hay dos cosas que juegan a favor de obra para que yo llegue a un estudio de radio. Bueno, en realidad tres. La primera era justamente el tema del aula de cine, despierta interés y te acaban llamando porque hay curiosidad, también hay que llenar minutos de radio, oye, mira, esto es la universidad, una cosa que está empezando, tal y cual. La segunda, que eso ya debo agradecérselo a mis padres, que en paz descanse, la voz. La voz ayuda, para la radio es fundamental. Y la tercera es la pulsión que uno tiene por leer mucho, por intentar, además creo que es fundamental para cualquier persona expresarte de la mejor manera posible, desarrollar una retórica extensa. Entonces, cuando tú vas, no balbuceas demasiado, tienes una voz más o menos radiofónica y parece que dices dos cosas razonablemente juiciosas, la siguiente vez te llaman, pero ya no para entrevistarte como director de la aula de cine o profesor de la universidad, sino para que participes en una tertulia política. Cuando ya, de ahí, de hecho, uno de los principales colaboradores de mi actual programa, de La Ruta de la Seda, es Ciro Negrín, con quien tuvimos, y además siempre nos reímos mucho a recordarlo, auténticas batallas dialécticas, porque, aunque ahora estamos convergiendo más, partíamos de posicionamientos ideológicos muy diferentes. Ciro es una persona preparadísima, un tipo muy inteligente, y los debates con él eran de un altísimo nivel y era un gusto. De hecho, prolongamos después de haber salido del estudio el debate, tomándonos un café y tal, y es una persona con la que hoy somos muy buenos amigos, íntimos amigos, hasta veraneamos juntos en La Graciosa, para que tú veas el nivel de amistad que hemos conseguido labrar, y ya sales de ahí con otros, ya la radio te engancha, entonces ya estás atento a cualquier oportunidad. Una cosa te lleva a la otra, te llaman de la SER, estuve mucho tiempo colaborando con, yo creo que mi mentor radiofónico, a quien adoro absolutamente, un gran hombre de radio, Antonio Domínguez, en el Club de las 6, y después ya muchos años en Onda Cero, con Sergio Miró, en la Tertuliona, en la vieja Tertuliona, con Gustavo de Dios por la tarde en las tertulias políticas, en COPE, ya en 7.7 Radio, con otra tertulia también de mañana, con Jorge Pérez, y ahora la oportunidad en Radio Las Palmas, que por primera vez ya tengo un programa que no es mi colaboración en un programa de otro compañero, de otro amigo, sino en el mío propio, con mi propuesta, con cómo me gusta a mí hacer la radio y qué tipo de producto quiero generar, y por suerte está teniendo una aceptación enorme. Y justamente he de agradecerlo porque tu programa se emite igual que este, los jueves, y ha sacado ese tiempito para estar con nosotros. Sí, porque sí, encima sí. sacamos eso, que ajusta su agenda para estar también con nosotros. Y también me llama... No podía negarme a una invitación tan amable como la que me formulaste, y deseoso de venir y encantado de estar aquí. Y compartir, como digo yo, mis programas son conversación entre amigos, pero justamente te lo lanzo también por ahí porque en mi caso pasa igual. Tenemos la vorágine de nuestro día a día, familiar, personal, profesional de otros gremios. Aquí, como digo yo me lo guiso, yo me lo como. Tengo el estudio que me ofrece nuestra visión, me ofrece José, pero todo me encargo yo. Mis invitados, entrevistas, todo, no tenemos a nadie, un equipo detrás. En tu caso, teniendo todo lo que tienes encima, ¿cómo logras organizar semanalmente
Porque yo en mi caso, dentro de lo malo, creo que suerte que es un invitado semanalmente y me puedo más o menos agendar. Pero en tu caso, que suelen ser varios invitados, ¿cómo logras tú agendar un buen programa? Esa es una pregunta muy buena. Pues con tiempo. Yo creo que el éxito del programa de la Ruta de la Seda está, siempre he defendido esa idea, en el valor estrictamente coral del programa. La primera suerte es contar con gente como Ciro Negrín y gente cercana que acepta venir a tu programa. Tener de amigos y de compañeros a ex rectores de la universidad, como Manuel Lobo, como Rafael Robaina, personas con una gran capacidad como opinadores y como contertulios, y que aceptan de buen grado venir a tu programa a echar un rato de conversación. O como Nacho Afonso, que es el responsable de Europa Press aquí en Canarias, o cualquier otro de los múltiples periodistas que pasan por ahí, Victoriano Suárez Álamo, o sea, gente con mucho músculo, amigos, gente conocida, gente cercana por muchos lugares comunes en los que hemos estado, y que cuando tú generas ese proyecto se acercan, o sea, no tienen inconvenientes, al contrario, vienen de muy buen grado y aceptan tu invitación. A partir de ahí es una cuestión de empezar a andar. El tiempo lo sacas, evidentemente, eso, mi mujer es la que tiene todo el mérito porque es la que aguanta mis ausencias. Yo, en estos devenires que siempre hablamos de la vida, tengo dos hijas, mis dos razones de ser vitales, pero que se llevan 23 años de diferencia. La mayor tiene casi 25 años y la pequeña tiene apenas año y medio. Si a todo esto que tú has contado, de las clases, de la docencia, la investigación, ahora mismo estoy terminando de dirigir una tesis doctoral, que eso también requiere tiempo y en este caso doctoranda te absorbe tiempo de dedicación, lógicamente, para culminar ese trabajo. Le sumas lo que es llevar una cría de año y medio, pues es acochar los ojos pensando en levantarte, ejecutando lo que acabas de pensar en el instante antes de cerrar los ojos hace un par de horas atrás, durmiendo quizás menos de lo que el cuerpo y la mente realmente necesitan, y aprendiendo de todo, generando curvas de aprendizaje lo más óptimas posible. Yo no sabía ni lo que era Canva hace 2 días y ahora ya genero un montón de cosas, tal. Yo en Instagram ponía una foto y salía torcida y ahora ya generas un montón de cosas. Tienes una pulsión porque eso tenga un marchamo de calidad. Podía poner la foto a pelo o hacer un montaje a tal, pero claro, conoces de tu época tal a un enorme profesional como es Noboru Takahashi, que nos hizo todo el diseño estético de marca del programa. Lo pago yo, de mi bolsillo, no tengo inconveniente en hacerlo, es una inversión que haces, pero me ha rendido un enorme beneficio porque Nobo hace un trabajo extraordinario y le ha dado una imagen al producto, yo creo que perfectamente reconocible y de la mejor calidad. Y de resto es mucha voluntad, mucho tiempo y muchas deudas que genero con mi queridísima y santa esposa, a la que le debo incontables horas de dedicación. Eso, por eso te decía que con todo lo que he hablado, yo te lo digo por experiencia, sé lo que esté llamando, gestionando, cerrando, que pueda, que no pueda, las agendas, es un poco liado. Es complicado. También de estos años, quizás hacer mención a alguien es más complicado, pero haciendo un poquito de balance hasta fecha de hoy, ¿qué programa tuyo, de los tuyos propios, te ha llegado a sorprender más, ya sea por el invitado, por situaciones que pudieran pasar? Y como colaboración, ¿con qué colaboración te quedas? Y si en algún momento te has planteado, ¿quién me mandaría a mí a meterme en este berenjena? Eso último me ha podido llegar a pasar quizás alguna vez suelta, algún día que dices tú, la cosa no está funcionando. Yo recuerdo muchas de esas tertulias, eso ibas a pecho descubierto, es decir, ibas sin guión, con el conocimiento de la actualidad que podías tener en ese momento y con tu propia opinión. Y además eres tú contra el mundo. Y hay veces que te sientas en la mesa con gente que no está prepactado, con la que tú no tienes ni el feeling ni la equidad. Te comentaba antes los duelos dialécticos con Ciro Negrín. Ciro Negrín es un tipo, como te decía, muy inteligente y permitía, pese a las diferencias de orden ideológico, que la conversación fuera por derroteros adecuados. Un debate respetuoso, que a veces es lo que llama falta. Pero hay veces que no, hay veces que no sucede así y ahí es cuando dices tú,
¿qué necesidad tengo yo de estar en estas? Pero ha sido las menos de las veces. Respecto a colaboraciones que yo haya hecho, yo le guardo un enorme cariño por el tiempo transcurrido y porque fue mi apertura, mi bautizo radiofónico, un enorme cariño al Club de las 6 de Antonio Domínguez, a ese programa que nutrió las tardes en la programación local de la cadena SER y que era un programa extraordinario como lo es el propio Antonio. Quitando eso, que tiene el valor sentimental, donde yo he disfrutado más, mucho más, ha sido en las tertulionas de las mañanas de Onda Cero con Sergio Miró. Sergio es un hombre amable, porque de por la tarde con Gustavo de Dios era más músculo político puro, era ya a machete, pero la de por la mañana tenía un tono más amable y eso siempre se agradece y sobre todo daba más pie a hablar de cuestiones como la cultura, etcétera, etcétera, que no era solo el tema de no sé qué, Clavijo dijo, Paulino no dijo, tirarse la pelota uno a otro. No, y aquello era por la tarde, es que era o tener muy clara la política local o ya no había mucho margen de maniobra. Pero arriba por la mañana con Sergio sí que eran mucho más heterogéneos, mucho más transversales y era más agradable. Y respecto a los invitados que yo he tenido, la verdad es que he tenido la suerte de tener a gente de muchísimo, muchísimo nivel. Poner uno, destacarlo frente a los otros, parece que genera un dedor, un desmérito de los demás, pero, y aunque vuelva a ser fruto de la casualidad, no sería incierto que justamente por su valor más diferenciado, más atípico, esta última, con la penúltima, con José Les, con este hombre que tocaba en la calle, me ha generado muchísimo eco y me generó también sobre todo porque fue una entrevista radicalmente distinta. El hombre, yo le solicité si tenía bien traer su instrumento, dice, yo es que con mi guitarra es parte de mi cuerpo. Estuvimos allí, se estrenaba Paco Santana Santos, Francisco Santana Santos, junto con Gregorio Figuera, el miembro esencial de Piedra Pome, del dúo humorístico Piedra Pome, pero que es un académico, es un profesor expertísimo en cultura grecorromana y que nos llevó ahí también esa visión de la mitología griega, pero desde su visión más humorística, sin pérdida de rigor, y Paco se quedó fascinado con el hombre. O sea, fue una experiencia, más que una entrevista, fue una experiencia radiofónica distinta, e insisto, he tenido invitados del más alto nivel. Pero esta reconozco que por su valor, digamos, particular, me ha generado un pellizquito diferente. Eso es bueno, que a veces dices tú, merece la pena continuar con esto. Después de eso, lo que dices tú, merece la pena. Justamente hablamos también antes, estamos tocando radio, televisión y todo lo eso, y lo cultural. Has podido, creo que, tocar los diferentes sectores. ¿Qué diferencia encuentras tú entre los medios a la hora de la visibilización cultural? Porque es lo que decimos, salvo que haya un evento que le dan bombo y platillo, y a lo mejor en Las Palmas, por hablar, Las Palmas capitalinas, un fin de semana hay 20 eventos interesantes, pero le dan bombo y platillo a uno. ¿Qué crees tú que es necesario para que haya una mayor visibilidad, que antes también lo hablábamos fuera de cámara, que vendemos fuera sol y playa y carnaval y no vendemos más, parece que Canarias no tiene más nada, y culturalmente somos, no es por echarnos flores, pero creo que somos de las comunidades que culturalmente estamos muy bien. No solo no es por echarnos flores, sino que eso es un hecho totalmente contrastado. Es decir, analiza punto por punto. Otra cosa es que dices tú, todo es mejorable, todo siempre es mejorable, eso no cabe duda. Pero nosotros somos Las Palmas de Gran Canaria, novena décima ciudad en el contexto nacional, por múltiples cuestiones que sería largo detallar ahora, desde población, servicio y fundamentalmente otro elemento que es muy vertebrador de la importancia de una ciudad es su oferta cultural. Aquí tenemos Festival de Música de Canarias, ópera, festival internacional de primerísimo nivel, un festival de cine de enorme prestigio y luego, en términos de lo que es el día a día, pues yo te digo una cosa, vete por Madrid, por ejemplo, antes que hablábamos de Gonzalo Urbani, yo siempre le digo a Gonzalo lo mismo, digo, el día que te jubiles, porque todo pasa, habrá muchos que te echaremos mucho de menos porque no somos conscientes de la gran labor que está haciendo Gonzalo Urbani. Nosotros estamos viendo aquí, además, también algo que agradecer a la consejera, en este caso, a la consejería, pero en particular a la figura de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Josimara Medina, el que apoye económicamente actividades como las del Teatro Cuyás que permiten a un precio más que razonable
disfrutar de obras que son de un nivel estratosférico, del primer nivel nacional. Ahí lo que pasa, lo que tú me hablabas de la difusión, evidentemente hay cosas, o sea, si tú tienes a un cantante, primera voz, un tenor de primer nivel, cantando en el Pere Galdós, y sale porque, bueno, porque hay 2 noticias en Canarias 7 y tal, y la capacidad de promoción que tiene Amigos Canarios de la Ópera, hasta ahí llega, para llenar durante 3 funciones el Teatro Pere Galdós. Pero si viene Maluma y se para la ciudad, amigo, aquí hay una asimetría que no termina de ser del todo entendida. Entonces, yo creo que está bien que haya eventos muy multitudinarios, que haya cuestiones grandes, pero yo creo que hay que seguir apostando por promocionar lo que tenemos, e incluso más. Yo creo que hay que seguir apostando por incrementar la oferta fuera del ámbito de lo que es la subvención pública. La subvención pública siempre está sujeta, no te diría que a la necesidad política, pero en muchos casos sí. Hace falta dar un golpe en la mesa, no es llevarlo al axioma clásico de pan y circo, pero sí es verdad que cuando traes un concierto como Maluma, además muchas veces lo fue mismo, un concierto gratuito, bueno, será gratuito para ti, es como decir, la educación es gratuita, la sanidad es gratuita, ni gratuita una, ni, la sanidad, la educación, y el concierto de Maluma lo estoy pagando yo, lo estás pagando tú, lo estás pagando todos nuestros televidentes, tus televidentes, ahora mismo, es decir, gratuito no hay nada, pero sí es verdad que hay a veces una necesidad de rendir una serie de resultados de la gestión realizada a nivel político, y eso lleva a tomar decisiones quizás de orden más populista o menos elitista, que tampoco hay que ser elitista. Es que realmente lo de hablar del elitismo en la cultura es algo también más que discutible y daría para mucho. Pero yo sí he hecho en falta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria más oferta de naturaleza privada, o sea, que haya cosas que se salgan fuera del contexto de lo que es la subvención del Cabildo, la subvención del Ayuntamiento, Sociedad de Promoción de Las Palmas o Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria o del Gobierno de Canarias. Que haya gente que esté dispuesta a poner dinero de su bolsillo, a arriesgar. De nuevo volvemos a hablar de modelos productivos, de nuevo volvemos a hablar de emprendeduría, volvemos a hablar de tomar riesgos en favor de ganar dinero, porque evidentemente nadie da duros a 4 pesetas, pero rindiendo un servicio añadido a eso. Y yo creo que hay instituciones, la universidad pública local, la Universidad de Gran Canaria, tiene la obligación de hacerlo, así lo entendí yo el tiempo que estuve. Las universidades privadas seguramente se incorporarán a eso, pero hay más instituciones, entre ellas, por citarte alguna que también conozco y tengo como cercana, la propia Fundación Universitaria de Las Palmas, la FULP, como cualquier fundación, mira lo que están haciendo las grandes fundaciones, la Fundación Caixa, o sea, Fundación Telefónica, espacios desde la creación de podcast con primeras figuras, tal, hasta exposiciones del más alto nivel. Tú vete en Madrid, en Fuencarral, a la Fundación Telefónica, y ahí encuentras una actividad, no diría que parangonable con los grandes centros culturales de ahí, pero una cosa impactantemente grande. A otra escala aquí se podría empezar a generar exposiciones, traer conferencias. He hecho en falta en nuestra ciudad que vengan grandes figuras del pensamiento a hablar simplemente, a disertar, a generar espacios de conocimiento, de debate, donde la gente pueda oírlos y pueda interactuar con ellos y pueda conocerlos, con cualquier excusa, con la presentación de su último libro o simplemente con la presentación de su idea, porque yo hay una persona a la que estuve a punto de traer a la universidad y que espero algún día poder traerla, que es es una periodista habitual en Onda Cero con Carlos Alsina, se trata de Marta García Ayer, pero ella ha estudiado mucho, ha trabajado mucho y ha reflexionado mucho sobre lo que es la modernidad, tiene un par de libros de la máxima recomendación para conocer qué es lo que se nos viene encima. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, nuestra vida va a cambiar, el año 25 es el año de la IA y de todo va a vertebrarse a través de la IA, pero sí es verdad que muchos de los paradigmas y de las formas de vivir que hasta ahora han sido las habituales se van a ver modificadas. Y más nos vale irnos preparando y sobre todo irnos haciendo a la idea, porque nos cogerá con el músculo un poco más tenso y el golpe será menos lesivo que si nos coge de imprevisto, porque va a afectar a determinados sectores profesionales y laborales, va a afectar a cómo desarrollamos nuestra vida, va a afectar desde a cómo compras una entrada hasta cómo interactúas con el electrodoméstico de tu casa,
ya no solo es la rumba que vaya por ahí, el evento, por cierto, absolutamente terrible que yo erradicaría de la faz de la tierra, es un ruido insoportable, pero bromas aparte, muchas cosas van a cambiar. En mediados del siglo XIX la gran revolución fue la revolución industrial y cambió nuestra vida para siempre. Ya de la introducción, yo que explico termodinámica, de las máquinas, de la maquinaria, modificó los hábitos. Yo siempre, pero fíjate que, como siempre se habla, una crisis también es una ventana de oportunidad. No es una anécdota, es un hecho real, pero que siempre me ha parecido llamativo y digno de ser contemplado para proyectarlo ante contingencias que pudieran venir en el futuro. Uno de los sectores que se vio más afectado y que fue más crítico y que protestaba más con toda la llegada de la industria automovilística era el sector de los carruajes de caballo. Decían, pero bueno, es que se nos va a acabar todos estos coches y ahora qué hacemos con estos caballos y los herreros que hacen y los que cuidan. Y al final, evidentemente, sí hubo una merma en ese sector profesional, pero la industria automovilística generó tal cantidad de oportunidad laboral, 4 o 5 órdenes de magnitud superior al que se perdía con la industria, digamos, de los carruajes de caballo, que al final lo que parecía una cosa, una hecatombe que iba a ser el fin del mundo, al final, con una adecuada reconversión y un poco de voluntad y de adaptabilidad, ese es el gran poder nuestro, casi como especie. Por eso somos la especie dominante de este planeta, porque tenemos algo fundamental que es la resiliencia. Yo siempre digo, y perdón si me alargo mucho, siempre digo lo mismo, mi perrito cuando yo llego a casa, eso es lo que, claro, yo no le podía preguntar al pobre perro, pero la teoría es que yo salgo, yo llego, me recibe como si no hubiera estado allí en 3 meses, cojo la bolsa de basura, la tiro abajo, vuelvo a casa y me vuelve a recibir con el mismo ímpetu que 3 minutos antes, porque tiene una memoria de corto plazo muy limitada y para él es como si me hubiera ido muchísimo tiempo y tal. Yo no creo que ese perro, igual sí, igual tenemos que entrar en la mente de los dibujantes de Disney que humanizan a los animales, no creo que él sea consciente de que se va a morir. El único animal, el único ser sobre la Tierra que es consciente de que su vida es finita, somos nosotros. Humano. Si no tuviéramos nuestra capacidad de resiliencia mental para apartar ese tipo de pensamientos, digamos, finalistas y seguir viviendo, fíjate que nos levantamos pensando que todo lo que anexionamos y guardamos como si fuéramos urracas en su nido, es para toda la vida. Y esto puede acabarse mañana, pero nunca pensamos en eso. Porque tenemos esa capacidad de adaptación, esa resiliencia que es esencial y definitoria como especie. Pues cuando hay cambios como los que se están viniendo, como ocurrió en la Revolución Industrial y como va a ocurrir ahora con la nueva revolución está ocurriendo, porque la gente pensamos que va a ocurrir, pero ya es una realidad. Ya es una realidad absoluta. Y la gente todavía no lo tiene. No tiene, pues yo soy igual que tú, venía y justamente ahora mismo estoy con una formación en eso y lo que dices tú, no es los trabajos que quita, es los trabajos que se están creando y el porcentaje es elevado, lo que dices tú. La sociedad se tiene que readaptar, se tiene que reciclar, porque es el concepto que tenemos y tú como profesor y encima en física y en otros sectores y tú lo has visto en tu entorno. Nos acomodamos y cuando vemos la ola encima ya está, ya te bañaste. Es la sensación de si tengo una estabilidad laboral, a mí no me va a pasar nada, pero es que hay que ser conscientes de que la sociedad como nosotros avanza. Y ellos en ese aspecto no son conscientes, como decir, no, la inteligencia no va a quitar puesto de trabajo. No, nosotros tenemos que adaptarnos a la inteligencia para hacer un trabajo en equipo. No, está claro, y fíjate, ahora está muy de moda lo que hablamos siempre, las crisis suelen ser igual que los conflictos bélicos, desafortunadamente, son aquellos periodos en los que la ciencia, sobre todo la ciencia y la aplicación tecnológica de la ciencia avanza de manera más exponencial. Las crisis son las que generan nuevas ventanas de oportunidad y sobre todo modificaciones de los paradigmas estándares. La crisis del COVID llevó a una modificación de los hábitos laborales y creó el teletrabajo. El trabajar desde tu casa, en pantuflas, con tu café, acariciándole el lomito al perro mientras estaba teletrabajando y videollamada y todas esas cosas. Parecía que ya era una cuestión transitoria. Acaba el COVID y parece que es una cuestión que ya se había como estructuralizado y muchas personas dicen, bueno, pues esta es una ventana de oportunidad para yo vivir y además concilio mejor y demás. Pero luego se está viendo cuál es el efecto en la productividad y ya las grandes empresas, Amazon y demás, ya están literalmente prohibiendo el teletrabajo, o sea, a trabajar directamente a la oficina. Eso sí,
reformula el concepto de oficina como un espacio más gentil, espacios abiertos, 0 cubículos, una zona de interacción, porque la dinámica de equipo cambia. Incluso hay algunos, como ya se ha estabilizado y entramos en los confortes y en las zonas de seguridad, dicen, no, yo aquí no, de mi casa no me esté sacando, yo voy 2 veces a la semana a la oficina, pero el resto lo hago aquí. Pues ya se está incluso algunas empresas incentivando, en términos de los emolumentos finales, que vayas a trabajar directamente allí, porque de nuevo se vuelve a reformar. Estamos en una evolución constante y nuestra mejor solución, digamos parafraseando al famoso anuncio aquel de Bruce Lee, be water my friend, es decir, sé fluido, adáptate, porque las cosas van así y las seguridades, ni siquiera en el caso nuestro del funcionariado, es tal, un catacrack de cualquier otro nivel y se acabó lo que se da. Es que el concepto ese que tenemos, funcionario, trabajo de por vida, no. Eso ya no. Ya eso ya... Mi hija mayor, la que te comentaba antes, que tiene 25 años, está una niña muy brillante, ya ha culminado sus estudios, aunque ya está en permanente formación, como debe ser, y está, bueno, empezando ya a bucear en el proceloso mundo de lo laboral, de los trabajos, de las empresas. Ella en principio no opta por buscar, digamos, oposiciones de nada, sino una empresa privada, y ese es otro mundo, otra guerra y otra batalla complicada que yo incluso a mis alumnos de la universidad siempre se los pongo de manifiesto. O sea, ustedes tengan en cuenta, sobre todo porque mucho del estudiantado de una cierta época sobre todo, generaba ciertas inercias de estancia universitaria ad eternum, que yo no es que criticara, pero siempre les ponía de manifiesto y digo, tengan en cuenta que en un mercado agresivo laboral como el que se van a ustedes a enfrentar, salir de la academia con 20, yo recuerdo que yo empecé mi carrera con 17 años y la acabé con 22, y yo con 23 ya estaba dando clases en la universidad. Salir de la academia con 30 casi años, estás muerto laboralmente. A poco que te pegue 2 añitos, busca, interactúa, un contratito de 6 meses, otro tal, no sé cuánto, 30 y tantos años sin experiencia laboral previa, solamente con un grado, estás fuera. Estás fuera. Entonces, sé listo, incorpórate de manera lo más pronta posible, vete con el mejor músculo, vete con la mayor transversalidad, sé un tipo que cuando vas a una entrevista de trabajo fascines con tu retórica, que impactes con tu forma de hablar, que si estás en los interines de los pasillos y te hablan de Sostakovich, tú seas capaz de decir, pues mira, pues tal, y digas algo, tampoco que seas un erudito sobre el tema, pero simplemente que no digas, ¿y eso qué marca de colonia es? O sea, ¿entiendes? Y ya con eso tienes un montón, tienes una cuña de inserción social y laboral que prácticamente te garantiza, aunque no hay garantías nunca de nada, bueno, que vas a llegar a los objetivos que tú te has prefijado. Pero si te dejas ir mucho, si la indolencia del confort cafeteril y de ya probaré y ya pasará, te retrasa mucho en el tiempo, pues lo tienes fastidiado porque se están poniendo las cosas difíciles, y eso que tú dices de los funcionarios, de los trabajos para toda la vida, que entrabas de botones y te acabas con 35, 40 años después jubilando en la misma empresa, eso ya no hay. No, y volvemos a lo mismo, con lo que decíamos antes con lo de la IA, en cuanto a la realidad que tenemos ante nuestros ojos en lo laboral. Tenemos que ser un poquito realistas, y yo no le digo a todos nuestros televidentes que nos ven ese temor de mañana estaré o no estaré, pero es que lo que dices tú, tienes que tener en tu bolsillo, bajo la manga, un abanico de posibilidades de que termines un trabajo y no te veas, que lo sabemos con las crisis. La gente que se dedicó toda la vida a la construcción, vino la crisis de la construcción, ¿qué pasó con todas esas personas? No saben hacer otra cosa. Lo mismo, estás en un trabajo, recíclate. Ya no solo en lo mejorar personalmente formándote, sino, lo dices tú, tener aspiraciones a algo, decir, ¿por qué me tengo que acomodar yo con esto si creo que puedo tener la oportunidad de estar en otro puesto dentro de mi empresa? No te digo que te estés barajando para irte a otro lado, pero ir creciendo dentro de la empresa, porque a veces no está esa motivación de mejora. En mi opinión, está dando en una clave absolutamente esencial, está dando en el centro de la diana. Has mencionado un par de veces la palabra motivación, y eso es crítico porque uno de los grandes, no me voy a poner tampoco profundo sociológicamente porque además ni me compete ni tengo conocimientos para ello, pero uno de los grandes males de
unas grandes epidemias de nuestra sociedad moderna es justamente los problemas derivados de la salud mental. Eso aquí lo tocamos mucho y cada cierto tiempo tenemos algún invitado porque... porque es que es una pandemia. Hay que visibilizarlo. Es una pandemia y hay que visibilizarlo y es tan enfermedad como tener una piedra en el riñón o cualquier otra cosa de cualquier índole, sino peor. Y en muchas ocasiones, o en no pocas ocasiones, más allá, porque bueno, puede haber cuestiones estructurales, de orden genético, hay cuestiones que son genotípicas, porque te va en el ADN, cuestiones que son fenotípicas, hay efectos traumáticos que te modifican tu conducta emocional, pero en ausencia, fíjate que incluso el sistema sanitario sí te contempla un tratamiento dentro de la sanidad pública, pues a lo mejor una esquizofrenia, algo que sí sea una enfermedad tipificada, pero lo que son problemas emocionales derivados de cuestiones personales y laborales no las contempla porque sigue sin darle el valor y el rango de la importancia que tiene como una verdadera patología. Pero muchas de esas surgen porque se pierde el elemento más esencial, que es la motivación. Tú me decías antes, ¿por qué te metes en tantos jardines? ¿Cómo convenio y tal? Yo creo que en el fondo también, visto de una cierta manera, es un acto de supervivencia. Me motiva muchísimo hacer eso, además de lo que hago. Es más, como desgasto también mis energías y doy rienda suelta a mi motivación en un sentido, le doy un valor retroactivo de nuevo a aquello de donde vengo. Y entonces al final una cosa retroalimenta a la otra y como si fuera el mago este que tenía los platos colgados de varilla, pues ese equilibrio. Dándole a los dos, mantengo el equilibrio y están en permanente movimiento, pero porque siempre hay un plato a punto de caer y eso me genera una motivación para dedicarme, para levantarme por las mañanas con un propósito. Tener un propósito es esencial. O bien hipertrofiar, y ahí sí que estoy dispuesto a utilizar ese término de manera consciente, tu formación. Nunca hay límite para eso, cuanto más mejor. Porque te da más oportunidades, porque te hace crecer, porque disfrutas. Crecer, conocer, saber, no es una cuestión de voy a utilizarlo es simplemente saber por saber. Es mi gran batalla con los alumnos. Ustedes entiendo que llegan aquí, su primer objetivo es aprobar. Hasta ahí puedo entender y puedo negociar con ustedes que eso es una opción válida. Pero no deben de dejar de lado la otra opción, la de aprender. Porque no podemos tener un aprendizaje aristotélico, meternos piedrecillas en la boca para vocalizar bien. Totalmente. Y mirar la naturaleza de una manera clásica. Pero todo aquel conocimiento que tú adquieras, más allá de que lo puedas, es que ¿para qué me sirve a mí la física? ¿Para qué me sirven las matemáticas? Más allá de ese uso instrumental inmediato que tú pareces requerir, el que anida en ti el conocimiento te ha hecho crecer como persona y cuando menos te lo esperas, aquello que parecía que era innecesario en tu vida, te ha brindado una oportunidad que tú ni siquiera valorabas. Con lo cual seamos listos y abracemos el conocimiento de una manera absoluta porque realmente nos ayuda como personas. Y sobre todo la inquietud, aparte de la motivación, la inquietud. Yo soy de mismo pensamiento, yo estoy en constante formación, yo me puedo ver en un mes haciendo 4 o 5 cursos totalmente diferentes por eso. Por adquirir conocimiento de lo que nos rodea. Puedo tocar cualquier materia, pero es esa inquietud de decir, contrale, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué están cambiando las cosas por aquí? ¿Por qué están cambiando las cosas? ¿Por qué hay cosas tan novedosas en temas formativos en la actualidad? Que hay mucho abanico de posibilidades de temas formativos, que es lo que dice todo, mejor no se me ocurría mejor meterme en esa materia, pero mira, me está gustando, empecé, mira, me está gustando, pero es lo que dice, a veces vamos con esa sensación de aprobar, y también seguro que a ti te ha pasado como docente y en la vida real lo tenemos, ¿no? Mi madre o mi padre es ingeniero y yo tengo que estudiar ingeniería porque volvemos a lo mismo, la motivación, has estado 5 años en la facultad, llegas a trabajar al despacho de papá o de mamá y ves que ya no es lo tuyo, no te enfrentas a la situación, pero ya lo largas. Después de haber estado 6 años, dice, se lo tengo que decir, esto no es lo mío. Hay que enfrentar a veces el toro por los cuernos y decirle, no, mis motivaciones son otras, no porque papá y mamá sean esto o me lo digan, tengo que hacer esto. Tú sabes, lo que se demuestra con hechos suele impactar de una manera absolutamente absoluta. Te relato el ejemplo, como suelo decir, digo el pecado, pero no el pecador, para luego decirte cómo lo apliqué en mi vida, más allá del aprendizaje diario que contemplo. El hijo de un buen amigo mío, era un chico, es
un chico brillante, pero brillante a un nivel académico como pocos. El hombre termina el bachillerato de una manera, vamos, laureadísima. Y el padre, conocedor del mundo universitario y preocupado, además, un hombre de formación ingenieril también, decide recomendarle al hijo que estudie ingeniería y el hijo muestra resistencia. De hecho, hizo algo que yo no habría hecho jamás, pero bueno, que tiene cierta cosa, y era, como él tenía muchos amigos en el contexto académico, lo fue llevando uno por uno a poner al chiquillo, digamos, contra la pared, de decir, dile lo que tú quieres estudiar, a que es mejor que estudie lo otro. Y todo, yo honestamente dije, oye tío, yo prefiero, yo te recomendaría que estudiaras esto porque creo que tal. Él quería estudiar geografía e historia. Era lo que le gustaba. Bueno, pues el chico se metió, hizo un primer año de ingeniería, sacó todo con matrícula de honor y le dijo, mira papá, hice esto solo para que te dieras cuenta que soy capaz de hacerlo. Pero soy el tío más infeliz del mundo en el último año de mi vida. Necesito irme de aquí para allá. Y el padre, ya ante la fuerza de los hechos y de la evidencia, y viendo que aquello iba a ser una infelicidad para su hijo, se dio, y él ahora es un chico que ha terminado sus estudios, está totalmente feliz con su profesión. A mi hija, mi propia hija, yo le recomendé lo mismo y le dije que estudiara una carrera de ciencia, específicamente ingeniería, y mi hija me dijo que no les. En casa del herrero cuchillo de palo, y se fue a hacer filología. Y yo, con aquel ejemplo que te acabo de comentar, y viendo a muchísimos estudiantes a desgana en el aula, porque eso no es lo que quería, dije tú, mira, estudiar a contrapelo es un acto de perfecta esterilidad, no conduce a nada, y a lo mejor a fuerza, a machamartillo y a fuerza de golpear siempre lo mismo, pues acabará siendo un profesional, a lo mejor solvente, a lo mejor tal, pero en modo alguno una persona feliz, y sin ser tampoco happy flower, y sabiendo que hay que preservar, no viviendo como aquel que te comentaba antes, una vida bohemia, pero sí que hay que intentar buscar espacios de felicidad, porque la vida es una sola y solamente se vive una. José Luis, mira, la hora, la casi hora se me ha hecho corta. Esto significa que te invito a algún que otro programa más, porque compartir contigo... un verdadero placer volver aquí, la verdad es que es un gustazo la charla contigo, y cuando uno tiene conversadores tan buenos como es tu caso, todas las veces que se puedan dar son bien recibidas, y por mi parte, de mil amores vendré cada vez que me quieras llamar. No, como yo siempre he dicho, es mi eslogan. Bueno, esto es una conversación entre amigos, ¿te has dado cuenta? No ha sido una entrevista. Ha sido una conversación, que es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta venir, lo sabemos con las preguntas. Tengo un montón de preguntas para tener una guía, pero no es lo que me gusta a mí, sino... Esos son los buenos comunicadores. La conversación los que vienen siempre con el guión preparado, pero que luego se dejan llevar por lo que el momento te va marcando. Y se oyen un montón de cosas. Antes de despedirnos, sobre todo para todos nuestros televidentes, futuros alumnos quizás, o otras personas que vayan por otro, ¿qué, como docente, como persona de los medios, como persona que le gusta conocer el mundo, qué frase te gustaría decirle? Sobre todo, yo lo temo, y yo creo que tú también siendo padre y yo como padre, sobre todo por la generación que nos viene de atrás, cómo vienen las cosas y cómo se está enfocando el mundo. ¿Qué mensajito te gustaría dejarle a la generación nueva para que vayan por un buen camino, por así decirlo? Yo creo que la he ido diciendo por el camino. Yo, por primera vez en mi vida, los últimos avatares del contexto geopolítico global sí que han generado en mí, no diría que una preocupación, pero sí un estado de alerta y atención que yo hasta ahora no tenía. Pertenecemos al contexto del mundo occidental, de lo que no sé si mal o bien se llama primer mundo. Vivimos una vida razonablemente confortable, con un garantismo que nos da una sensación de seguridad, que ya vemos que es estrictamente ficticia, pero bueno, nosotros vivimos contentos en eso, y en un confort, el contexto europeo, que ahora mismo se está viendo que nos hemos dejado un poco ir, y hay que volver a ponerse las pilas, porque vienen cruzadas y hay que tal. Entonces, yo por mi edad, yo ya estoy con 57 largos años, ya ahora mismo giro para allá, estoy en 60 años, y cuando te das cuenta ya está fuera de mercado, ya poco más puedo aspirar. Hombre, siempre aspira uno a muchas cosas, pero quiero decir, ya uno tiene mucha del recorrido hecho. Pero sí pienso en mis hijas, sobre todo en la más pequeña, y me gustaría que tuvieran un mejor mundo, pero si tuviera que dar algún consejo, yo diría siempre de forma juiciosa, siempre de forma sensata, siempre garantizando lo que es esencial,
vive la vida porque realmente es muy triste tener un paso por este valle de lágrimas, como decían los clásicos, decían nuestros padres, y que te dé la sensación de que tu vida se ha ido por el garete sin que hayas realmente hecho nada que te haya, ni siquiera de provecho, porque el provecho también es una cuestión relativa, puede ser provecho para ti o para otro, algo que a ti te dé la sensación de que tu vida ha tenido un sentido. Eso es lo que yo le diría a cualquier alumno, a cualquier persona, y más que nadie a quien más quiero en este mundo, que son mis dos hijas. Y justamente lo has dicho, es ese concepto de que, y lo vivimos, y reciente ha pasado con una personita cerca a mí que acaba de cumplir la mayoría de edad. Yo siempre lo he dicho, cuando cumplimos los 18, los 20, los 22, los 24, los 30, los 40 vienen rapidito, porque esa sensación de cumplir la mayoría de edad para vivir, disfrútala. Disfruta. Porque cuando menos te das cuenta, eso dices tú, llegamos a una edad y dices tú, ¿y qué ha sido de mi vida? Empieza a hacer balance, ¿qué ha sido de mi vida? Sobre todo que vivan eso con felicidad, que disfruten de lo que hacen, que no lo hagan por una obligación, por un sueldo, por una obligación entre comillas, pero que lo que hagas lo hagas disfrutándolo, porque te darás cuenta el día de mañana y dices tú, mi vida se fue. Y en el mundo actual hay mil tentaciones, miles, millones. Yo me imagino una persona del siglo XIX, probablemente sus únicas alternativas eran pasear y leer algún legajo que tenía en su biblioteca. Ahora mismo estamos trufados, totalmente invadidos por tentaciones. Da un paso atrás, ten visión de conjunto. Todo esto ahora está muy de moda, salte de las pantallas, ¿no? Las pantallas son útiles, son necesarias y hay que usarlas, pero hay que usarlas de manera sensata. Exacto. Da un paso atrás, ten visión de conjunto y desarrolla un proyecto de vida que te conduzca a tus objetivos, pero también que te dé la sensación de que tu vida ha merecido la pena de alguna manera. Totalmente, José Luis, por lo dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, un verdadero placer. Y seguro nos volveremos a ver prontito. Estoy absolutamente seguro, así lo espero. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable con José Luis en esta entrevista y esta conversación entre amigos, como digo yo, y les emplazo al próximo jueves.